Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Rocío, bienvenida nuevamente. Y bueno, comunidad PMI Guayas Chapter. Este es el primer webinar. Esperemos que se den muchos más. La nueva presentación que hacemos ahora también, charlas virtuales. Vamos a dar inicio. Son las 7:05. Esta charla igualmente sí está siendo grabada. Más adelante les daremos el link para los que quieren ver la charla en modo diferido. Bienvenida nuevamente, ingeniera Rocío Briceño. Es MBA, PMP, Scrum Master, HILT, PM4R, Agile. Un poquito de su breve currículo. Trabaja Rocío actualmente líder de la metodología Agilidad Mundial PM4R, Agile, en el BID Washington DC para proyectos de impacto social, desarrollo y ambiente. Ingeniera con nacionalidad costarricense con más de 15 certificaciones internacionales, activista y miembro voluntaria internacional PMI, Agile Alliance, Ágiles y Agile Woman. Conferencista, escritora y coach en temas empresariales y de innovación, creadora de la filosofía Gerencia con Impacto Positivo. Reconocimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología como una de las mujeres más influyentes en tecnología en Costa Rica. Trayectoria profesional, 17 años como gerente de empresas, consultora y emprendedora en varios países. Bueno, es el breve currículum. Ustedes están viendo un poco más extenso en sus pantallas, ¿verdad? Entonces, bueno, la conferencia se titula Agile y contratación administrativa. Bienvenida, Rocío. Son tuyos. Buenas noches. Muchas gracias, Iván, por esa presentación. Muchas gracias, capítulo de Guayas, por la invitación. Tengo grandes amigos por allá, José, bueno, los dos Josés en realidad. También mis amigas, las chicas Paola, que estuvieron compartiendo conmigo en Quito, en fin, nos hemos visto ya en varios lugares y pues yo muy feliz de participar con ustedes y de apoyar al capítulo en esta primera sesión de webinars que están realizando y pues de aportar con los conocimientos que podemos generar en esta gran comunidad que es el PMI. Muy bien, antes de empezar les voy a decir que el formato para preguntas es por medio del chat. Entonces, los micrófonos van a estar deshabilitados, o les pido que por favor silencien sus micrófonos. Y las consultas las ponen en el formato nombre, país de donde están haciendo la consulta y la consulta. Y bueno, al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas donde los voluntarios del capítulo me van a ayudar a organizarlas para ver cuáles preguntas son las que vamos a realizar. El formato está para 45 minutos de contenido. Puede ser que sea un poquito menos, puede ser que sea un poquito más. Y 15 minutos para preguntas y respuestas. Entonces, los invito a que participen a lo largo de la charla utilizando la ventana del chat. Ok, pues arrancamos. Rocío, ¿te puedo interrumpir un ratito? Disculpa, me están diciendo ya 3 personas que el audio está bien bajito. ¿Será que puedes configurar para que el micrófono le subas un poquito más a tu micrófono? Claro que sí. Dame un segundo y lo configuro. O sea, sí se escucha, pero está bajito. Sí, no, es que soy yo la que está hablando bajo. Ahí me escuchan mejor. Yo te escucho bien, pero necesito que el resto me confirme, por favor, por chat. Sí, es que estaba hablando muy bajo, pero eso es un tema que yo misma tengo que empezar. Ahorita te acabo de escuchar más. Te acercaste al micrófono, se escuchó mucho mejor. Sí, me lo acerqué. Perfecto. Sí. Muchas gracias. Te dejo entonces. Gracias. Muy bien. No, cualquier cosa me interrumpes. Estamos a la orden. Sí. Listo. Bueno, ya tenemos 22 personas conectadas. Adelante, eso está perfecto. Como les decía, vamos a hablar de un tema que es un poquito tabú y es agilidad y la contratación administrativa. Los procesos de contratación administrativa son más para lo que es sector público. Sin embargo, algunas empresas y organismos del sector privado
pues también pasan por un proceso muy similar de contratación administrativa por el tema de las políticas globales. O sea, empresas muy grandes que les puedo decir que yo conozca, por ejemplo, yo sé que el proceso de contratación de Intel es muy parecido a un proceso de gobierno, procesos de contrataciones de HP son muy parecidos a los procesos de contratación del gobierno en el sentido de que entran los oferentes, hay todo un sistema de donde las oportunidades aparecen abiertas, donde se hacen todos los procesos que son como de transparencia cuando son organizaciones burocráticas muy grandes. Y cuando me refiero a burocrática no me refiero en el mal sentido de la palabra, sino me refiero a una empresa que es distribuida, es grande y tiene estructuras de autoridad claras y definidas. A eso es a lo que le llamamos burocracia. Solamente que el término se suele también comentar de una forma con una connotación negativa por el mal uso de lo que es una burocracia, que también eso es un vicio que en algunos países, pues, bueno, me atrevo a decir que casi todos los países se degenera lo que es la palabra burocracia como algo negativo por el tema de la lentitud y de los procesos que tienen, pero eso no es por la estructura en sí, eso es por el mal uso de la estructura o por el abuso de la estructura. Ok, para empezar, algo que es muy sencillo, pero al mismo tiempo es un factor crítico de problemas y errores que he visto muy frecuentemente en este tema, y es que a todo se le llama proyecto. En contrataciones, tanto en organismos gubernamentales como sector público, como sector privado, en ocasiones no se tiene muy claro qué es un proyecto. Entonces, un servicio se contrata como si fuera un proyecto, un proceso o otro tipo de contratación o de resultado o de acción que tiene que hacer un proveedor, se contrata como si fuera un proyecto. Y no. O sea, un proyecto es un esfuerzo temporal que tiene un inicio y un fin para crear un producto, servicio o resultado único. Entonces, si no cumple con la característica de que es único, de que es temporal y crea algo, un producto, un servicio, un resultado que genera un beneficio para alguien, pues no es un proyecto. Entonces, pues no se trata ni se trabaja como si fuera un proyecto porque no es un proyecto. Y ahí tenemos nuestro primer clavo, por decirlo así, que es que todo se le suele llamar proyecto y pasa mucho. En realidad los que somos project managers somos todavía muy pocos para la demanda que tiene el mundo en este momento de trabajo en proyectos, porque es que todas las empresas y todas las organizaciones y todos los países hacen estrategias, pero la única forma de lograr y sacar adelante esas estrategias es a través de proyectos. Y los project managers seguimos siendo muy poquitos. Entonces, si queremos que en realidad mejore, los proyectos deben de ser exitosos y para eso podemos y debemos gestionar bien los proyectos, pero para eso también tenemos que promover que la gente entienda qué es un proyecto y qué no. Ok, habiendo dicho eso, vamos a hablar un poquito de lo que es contratación administrativa. Okay, una contratación es, ok, de este lado te damos algún tipo de pago. Ese pago puede ser un pago monetario en moneda nacional o internacional, o puede ser un pago de algún otro tipo. Un pago de un intercambio, un pago en especie, un pago de algún acuerdo, de algún beneficio, o sea, pero existe algo que se hace a cambio, es un intercambio de algo que yo necesito o de algo que una de las partes necesita a cambio de una remuneración. Y nosotros estamos en medio, nosotros como líderes de proyectos, estamos en medio de esta transacción y tenemos que hacer el link en lo que es esta transacción entre ambas partes que se están poniendo de acuerdo para hacer un intercambio. Entonces, ¿cuál es el contexto? El contexto que tenemos en Latinoamérica es que se da un proceso de definición, se da un proceso de investigación, se da un proceso de especificación, o sea, la definición es, ok, ¿qué es lo que vamos a comprar? ¿Por qué lo vamos a comprar? ¿Qué es lo que se necesita? Una investigación, ok, ya sabemos que necesitamos comprar algo, pero ¿y ahora de qué tipo? ¿Cuál? En caso de tecnología, ¿cuál tecnología? ¿Cuál sabor es el mejor?
de qué versión, eso que me implica. Entonces se da una investigación, cuáles son los oferentes en el mercado, existen a nivel nacional o no existen a nivel nacional, cuáles son los mejores, hablan nuestro idioma, cuál es la mejor opción. Entonces se da un proceso de investigación. Luego se da un proceso de especificación, ¿ok? Vamos a poner todo por escrito tal cual lo queremos recibir. Y una vez que se da la especificación, se abre un proceso de licitación, en donde ahora sí vamos a buscar a los proveedores, los invitamos a participar, se publica un cartel, en ese cartel a veces tiene cambios porque las mismas personas que están participando llegan y le dicen que hay errores en el cartel, en fin, se da el proceso de publicación. Y una vez que se hace todo eso, ya se hace el contrato y luego se hacen auditorías sobre el avance del contrato y posiblemente hay gestión de cambio sobre el contrato. Lo que pasa es que todo este proceso, desde la definición hasta el contrato, por lo menos, toma mucho tiempo. Y por el otro lado tenemos la urgencia. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, mientras se hace todo el proceso para que salga el contrato, ya variaron las condiciones, o ya varió la necesidad, o ya variaron la tecnología, o ya hay mejores soluciones. Entonces, si nos esperamos a hacer todo este proceso de definición, que al final de cuentas va de la mano con el proceso de definición del proyecto, pues puede ser que la necesidad ya haya caducado. Nada más si me confirman, por favor, si me están escuchando bien. ¿Sí? Benito, Iván. ¿Alguno que por favor me confirme que me están escuchando bien? Vamos a ver, aquí aparece la ventana del chat. Nada más para saber si... Sí, ok, perfecto, gracias. Gracias, Gaby. Muy bien, gracias, José. Ok, saludo a todos. Entonces, ¿qué pasa? Entramos en eso de ese dime y te diré ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿hacemos el contrato o empezamos sin eso y metemos un contrato por servicios o te pago de caja chica? Y se empiezan a hacer estos enredos de necesitamos una solución rápida, necesitamos entrar por una vía más adecuada, pero no me puedo brincar el proceso y además el proceso garantiza transparencia, tiene su razón de ser, hay una legislación previa en el país para poderlo hacer así, entonces tampoco es correcto brincarme el proceso, porque incluso brincarme los procesos da cabida a cuestionamientos y a corrupción. Entonces los procesos también tienen su razón de ser. Pero la urgencia también está. Entonces, para cuando yo tengo la solución, ya el problema ya varió, o ya el problema no existe, o ya el problema se me hizo gigante. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ok. Pues bueno, para entender esto, desde el punto de vista de proyectos, primero entendamos qué es un contrato, porque muchas veces nosotros ponernos la guía PMBOK por asistir a una maestría en proyectos o una maestría en administración, pensamos que entendemos que es un contrato, pero la verdad es que para los abogados o para la gente que estudia leyes, el hecho de hacer un contrato, por lo menos en Costa Rica, toma, creo que son 4 semestres. O sea, es una materia compleja, es un tema que se las trae y que hay que darle su cuidado y su valor, y por eso es que hay especialistas que trabajan en esto. Entonces, vamos a dar una definición general de contrato, que es un acuerdo, podemos decir que es escrito, aunque también existe el tema del contrato verbal, pero cuando hablamos de contratación administrativa, estamos hablando de acuerdos escritos, en donde 2 o más partes se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. O sea, es un pacto, es un compromiso que está escrito, con las obligaciones y derechos entre las personas, ya sea jurídicas o naturales, porque también hay contratación que se puede hacer directamente a personas para que brinden, a personas físicas para que brinden un servicio, pero por lo general también en contratos muy grandes puede ser a personas jurídicas, a empresas que nos van a dar un producto, un servicio, un resultado. Y se comprometen a respetar términos acordados por escrito, se someten a las leyes de un país, y esto es parte de la complejidad que tiene este tema, porque
Sí existen estándares y términos de referencia, guías y prácticas internacionales, pero lo que pasa es que cada país lo hace a su manera. Cada país, o sea, aquí en Estados Unidos, el tema de contratos y el tema de seguridad, más en esta ciudad que es Washington, es un tema muy serio y todo lo que es seguridad tiene una prioridad muy alta. Pero en otros países, por ejemplo, en mi país, en Costa Rica, el tema de contratos sí es muy, muy importante, pero el tema del precio también tiene un impacto muy grande en la contratación administrativa, desde mi experiencia y en mi opinión, ¿verdad? Por supuesto. En cada país tiene su tema, cada país tiene sus términos, cada país tiene sus legislaciones, y cada país tiene sus formas de resolver disputas. Entonces, los contratos también se afectan con el tema de cada país y por eso es que existe toda una rama de derecho internacional que es, yo no soy abogada, pero me suena a mí que es muy complejo. Entonces, pero bueno, el tema de contratos es un acuerdo que es por escrito, en donde ambas partes se ponen, se comprometen a cumplir una serie de reglas para entregar algo y obtener algo también. Resumen general de las partes de un contrato. Tiene un título, por supuesto. Tiene lo que se le llama un cuerpo sustantivo, en donde están las partes involucradas, donde se describe, o sea, quiénes son las áreas involucradas, y se describe el contexto. O sea, el contexto es en esta cápsula de esta situación se va a dar esto entre fulanito y menganito. O sea, tiene muy claro quiénes son las partes involucradas. Luego tiene otra parte que es la exposición, y esto es un resumen general. Obviamente cada país también tiene toda su legislación y toda su forma de hacer contratos. Esto es un resumen muy general de que son las partes de un contrato. Tiene una exposición donde vienen los antecedentes, los hechos y las cláusulas. O sea, las cláusulas es qué es lo que vamos a respetar en lo futuro. Y luego tenemos un cuerpo normativo. En el cuerpo normativo vienen los pactos y también vienen las sanciones, las famosas y temidas sanciones. Y por último, tiene un cierre, que es el fin, en donde van las firmas y en ocasiones, muchas, más en contratación administrativa, vienen todo lo que son los anexos. Pero nosotros en proyectos, yo no sé si ustedes habían visto esto, yo esto en realidad lo tuve que aprender pues a la mala, trabajándolo, porque yo en ninguna clase que yo tuve de mi maestría, ni tampoco en las certificaciones que he llevado, ni de PMP, ni de Ágil, he visto nunca las partes de un contrato. Esto lo tuve que ver en la calle trabajando y con los abogados y con las áreas de procurement de las diferentes empresas en las que he trabajado. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, como project managers, lo que vemos del contrato no tiene que ver exactamente con esto. Entonces, para nosotros, no dice aquí que se comprometen a respetar términos acordados, ni sabemos que tiene un cuerpo normativo. Tal vez a ustedes en algunos de sus estudios sí los hayan visto, pero yo, al menos dentro de lo que yo estudié, no sabía que este era el contexto. ¿Qué fue lo que estudié? Pues lo que venía en las guías. Y en las guías en proyectos se habla de un SOW, un Statement of Work, que es en donde viene como básicamente el alcance, términos de la empresa, o sea, vienen ciertos acuerdos, ¿verdad? Pero del trabajo propiamente. Luego vienen las condiciones de pago en donde se habla de precio fijo versus precio variable versus tiempo y materiales. Luego vemos en todo esto son parte de los procesos de planificación de adquisiciones, vemos si es un análisis de hacer o comprar, o que sale mejor para uno dentro de la organización en la que uno está representando, si es mejor hacer algo o comprarlo, criterios de selección de proveedores, o sea, cuáles son los proveedores que vamos a tener en lista blanca o en lista negra, el proceso de participación de oferentes, lo que es hacer una conferencia de oferentes, lo que es hacer la evaluación de propuestas y lo que es hacer las estimaciones. Pero ven que aquí en realidad no habla de contratos, o sea, habla en general de lo que es la contratación, pero no habla de contratos. Y se hace mucho énfasis en el riesgo, en donde en la teoría el riesgo es más alto si uno tiene un contrato tipo costo reembolsable, es medio o es compartido por partes iguales entre el cliente y el proveedor. Si tenemos un contrato de tiempo, que esto es básicamente pues, cobro por horas, hora profesional o en fin, cualquier cosa que sea
medible entre tiempo y materiales. Y por último tenemos el contrato de precio fijo, que se dice que es el que tiene menor riesgo para el cliente. Ahora bien, estos términos de riesgo se están midiendo enteramente en plata a la hora de pagar, no en el costo de oportunidad de que algo salga mal, no en términos del costo de pérdida de tiempo por conseguir algo que sale primero al mercado por la competencia, o en términos de algunas otras cosas. O sea, la teoría se queda muy corta en esta parte, en ese tema, y la evaluación de riesgo se concreta, y nuevamente esta es mi opinión profesional, a lo que es el riesgo de pagar. Pero nosotros sabemos que en riesgos hay muchos más factores que evaluar. También se habla un poco de lo que es el control de cambios, nuevamente la parte de los acuerdos de pago, las auditorías y el manejo de reclamos. Eso es lo que nosotros en proyectos vemos. Entonces ya ven que nosotros nos quedamos un poquito cortos porque no entendemos muy bien estas partes, cómo se maneja el cuerpo sustantivo, cuál es la exposición, cuál es el cuerpo normativo, y además se nos dice que los tipos de contratos se reducen a estos tres: costo reembolsable, tiempo y materiales, precio fijo, con sus variaciones. O sea, cada uno de estos tiene sus variaciones, en donde algunos tienen incluso premios si se entrega en ciertas condiciones, otros tienen factor de variación por medio del tema de la economía, pero son variaciones de estos tres. Ok, cuando uno estudia esto y le queda muy claro y muy grabado en la cabeza que el precio fijo es el que tiene el menor riesgo, pues naturalmente, si eso es lo que explican, pues vas a tender a buscar precio fijo, si eres cliente. Y si eres proveedor, vas a tender a buscar que no sea precio fijo, pues porque es el que tiene mayor riesgo para un proveedor. Eso en agilidad nos hace una ruptura mental increíble, un cortocircuito increíble. Porque, ¿qué pasa? Tenemos del lado derecho de la pantalla todo lo que es tradicional y tenemos del lado izquierdo una de tantas formas de trabajo ágiles, que es Scrum, que en lo personal es una que me encanta. Y pues también mucho de todo lo que es la teoría y todo lo que se ha escrito en adelante está muy, muy fuertemente basado en Scrum. Está también basado en Lean, pero en Lean en realidad no tengo todavía tantísimo que abarcar. En Scrum es un excelente ejemplo para hablarles de un release plan, que es a lo que quiero llegar. En tradicional tenemos valor ganado, tenemos un cronograma, asumimos que en el cronograma nosotros podemos, bueno, tenemos un EDT, tenemos una estructura de desglose del trabajo, tenemos el alcance. Entonces asumimos predictibilidad, o sea, predictibilidad en el sentido de que podemos definir claramente cuáles son los alcances, los entregables, los resultados que queremos tener. Pero hay proyectos en donde no sabemos exactamente qué es lo que queremos obtener. O sea, sabemos cuál es la visión, pero no exactamente cuáles son todos los entregables y cómo se va a lograr. Puede ser que yo quiera que me resuelvan una necesidad. ¿Cómo me la resuelven? No lo sé. O puede ser que sea un proyecto de innovación, un proyecto de investigación, un proyecto de conocimiento. O sea, en donde no tenemos tan claro el camino. Entonces, el tema y el problema que mete esta forma tradicional de gestionar proyectos es que si no tenemos claridad de todo lo que logramos, no lo podemos hacer así. O sea, tendríamos que estar utilizando lo que se le llama Rolling Wave Planning. El Rolling Wave Planning no es otra cosa más que ágil. Si nosotros tenemos este contexto en donde tenemos un cronograma, tenemos los contratos firmados, tenemos los procesos y podemos predecir, perfecto, podemos usar contratos de precio fijo. Y pues ya sabemos qué es lo que me van a entregar y cómo me lo van a entregar. Pero nuevamente, si nosotros llegamos a tener eso y hacemos todo este proceso de definición, investigación, especificación, licitación, se nos va el tiempo y perdemos la urgencia. Ese es el problema que tenemos. En uno de los países del Caribe me decían, es que mientras hacemos toda la especificación, el cronograma y la definición del proyecto de un sistema que ellos están, la unificación del expediente de salud pública en ese país del Caribe, mientras hacen todo eso, para cuando llegan a sacar la licitación, ya la tecnología varió, entonces ya tienen que volver a escribir otra vez la especificación de la licitación.
del cartel que van a publicar. Entonces ese es el tema, a veces las cosas van más rápido o las necesitamos más rápido de lo que podemos llegar y explicar todo esto para montar un plan. Entonces está la otra alternativa, la alternativa de hacerlo ágil. La alternativa de hacerlo ágil, tenemos una visión que la detallamos en una lista, sin ponerle mucha especificación, nada más ponemos una lista y una pila de cosas por hacer. Y esa pila la vamos detallando en ciclos de lo que cabe en un periodo corto de tiempo, una iteración o sprint. Por lo general son de 2 semanas, pueden ser de 1 semana hasta máximo de 4 o a máximo en 30 días. Entonces, se detalla ese pedacito de trabajo. Ese pedacito de trabajo es el que se nivel claro de qué es lo que hay que hacer. Y cada día se eliminan las dependencias o limitaciones o contratiempos o sucesos que puedan evitarnos avanzar y se van entregando trabajitos que incrementalmente van a lograr todo el resultado. Y se maneja tan simple como un Kanban, que es un cuadrito donde hay algo que está todavía en idea, o sea, algo que todavía está en el backlog, algo que ya está definido para ese periodo de tiempo de unos 15 días, que les puedo decir que son un periodo de sprint de 1 semana hasta 4 semanas, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que está terminado. Entonces no requiere muchísima complejidad de saber absolutamente todo, porque no lo tengo que saber todo, nada más tengo que saber lo que voy a hacer en un umbral muy corto de tiempo. Ok, pero ¿y cómo hago yo un contrato para eso? O sea, ¿cómo hago yo un contrato en un gobierno, por ejemplo, o en una organización burocrática o en una empresa muy grande, en donde yo confío que usted va a llegar a la meta, pero de ahí no sé cómo? O sea, ¿y cuánto presupuesto saco? ¿Y cuánto pongo? Y es a donde la burra tiró a Gerardo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, para empezar en agilidad, nosotros trabajamos como partners, como socios, como aliados. Nos ayudamos mutuamente y esto se trabaja en confianza y transparencia. O sea, muchas veces, dependiendo del tipo de organización, ni siquiera hay contrato. Muchas veces es simplemente un correo, una conversación, una llamada telefónica. Pero es que eso en gobierno yo no puedo hacerlo porque es que a mí me auditan y yo doy fe pública y esto tiene que salir publicado y, ok, hay contextos en donde no solamente basta la confianza, aunque la confianza pues es la base de todo, o sea, yo no me voy a meter a trabajar con alguien que no tenga confianza. Eso es como casarme con alguien que no quiero casarme o que estoy pensando que se me va a hacer daño, o sea, yo no me voy a casar. En una de estas relaciones de cliente-proveedor es como un matrimonio, o sea, un mal matrimonio te lleva a la ruina, una mala relación cliente-proveedor te lleva a la ruina. En eso es en donde yo me refiero que hay que casarse con la persona a la que le tienen confianza y transparencia y hay que comprometerse en una relación de cliente-proveedor con gente con la que ustedes tienen confianza y pueden tener transparencia. Pero bueno, el mundo es complicado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para ser ágiles sin romper la estructura formal? Y es que sí se puede, sí se puede. Existen formas de trabajo que nos permiten hacer eso. Está el famoso tiempo y materiales, donde se paga el costo por hora, básicamente, de los profesionales, pero hay un tope. Para los proyectos ágiles se le agrega un tope. Esto es muy, muy similar a un contrato por servicios, de los que se conocen a nivel de gobierno y a nivel de estructuras públicas. Esa es una forma de hacer un contrato así. Y bueno, cuando ya no se quiere más el servicio, pues se cancela el contrato. Entonces eso es tiempo y materiales. Tenemos otro tipo de contrato que es el costo objetivo. Este es muy similar al precio fijo, solamente que no se detalla todo el alcance, simplemente se detalla cuál es el objetivo. Y cuando se alcanza el objetivo, pues se paga el monto acordado. Luego tenemos el contrato de entrega incremental. Básicamente este contrato es como tener un marco general, un marco maestro de contrato y trabajar por órdenes de compra. Las órdenes de compra se hacen por cada uno de los incrementos. Entonces se define cuáles son los incrementos, que al final de cuentas esto va a ser parte de un release plan o de un plan ágil que no es muy detallado, pero sí tiene ciertos entregables macro que son como los más importantes en donde hacemos esta entrega incremental, que es la que definimos en el contrato. Tenemos contrato de terminación temprana. ¿Esto qué es? Que yo le defino un precio a lo que voy a recibir,
pero como no sé cómo se va a hacer, no estoy tan segura de si eso se va a cumplir en el periodo de tiempo que estimamos cumplir o que especulamos cumplir. Entonces, si mi equipo o el equipo de trabajo que está dándome el servicio termina antes, se le paga, por ejemplo, un monto, un porcentaje, un 20% del restante del contrato, podría ser. Pero ese porcentaje se acuerda. ¿Por qué? Porque la eficiencia tiende a que las cosas se hagan más rápido también. Entonces, esta es una cláusula de protección para el proveedor, terminación temprana. Y ya vemos que sí lo podemos hacer porque hablamos aquí que un contrato dice que es un pacto de obligaciones y derechos entre personas que se comprometen a respetar unos términos acordados. Entonces sí podemos meter eso en los términos acordados. ¿Dónde? En el cuerpo normativo y en la exposición. O sea, nosotros regulamos la forma, no es que solamente existe precio fijo, costo reembolsable y tiempos materiales, no. O sea, esa variación la podemos hacer porque los especialistas en derecho a nivel internacional y en cada uno de esos países, pues saben cómo hacerla. Lo que nosotros les tenemos que dar son el input de cómo se va a manejar esta relación, este contrato ágil, y ellos saben determinar en qué parte del contrato lo van a poner. Luego tenemos los contratos, famosos contratos de cambios gratis o change for free. Esto asusta a los proveedores casi siempre. Significa que hay una serie de cambios que pueden meter dentro de lo que acordamos entregar, que son gratis. Pueden meter cuantos cambios quieran, pero lo que pasa es que esos cambios tienen una carga. Entonces, si metes algo, tienes que sacar algo de ese mismo tamaño o equivalente. O sea, no exactamente de ese mismo esfuerzo, pero puede ser que sean dos cosas que sumen más o menos ese mismo esfuerzo. Pues, es como que yo tuviera una bolsa y en esta bolsa cabe una cantidad de trabajo. Entonces, si meto algo en la bolsa, pues para que me quepa tengo que sacar otra cosa de la bolsa. Entonces, a eso es a la que se le llama cambios gratis o change for free. Luego tenemos el trabajo garantizado. Como todo son entregables que se van haciendo en proceso, cada 15 días o cada periodo de sprint, que puede ser cada semana, cada 15 días o periodos inferiores a un mes. Entonces, lo que se garantiza en esto es que un 80% de lo que se está entregando cumplir siempre con el 20%, no necesariamente. Entonces, es similar al precio fijo, pero tiene mayor riesgo para el proveedor porque el proveedor sí tiene que trabajar muy bien el tema de definición de qué significa trabajo terminado, ¿verdad? Pero bueno, es otra forma de generar un contrato ágil. Retos, y ya vamos a acercarnos a la parte de preguntas y respuestas. Bueno, los retos es que a nivel mundial ese tema todavía se está definiendo. O sea, no, todavía el tema de que trabajamos en confianza y con transparencia y que a veces no necesitamos el contrato, pues no cala tan rápido. En realidad es un tema todavía por trabajar que sí nos genera mucha expectativa en algún lado, por otro lado genera temor también, estamos hablando de contratos que a veces son multiculturales, entonces toda esta legislación todavía está en proceso, o sea, el entendimiento de que son proyectos ágiles está en proceso por parte de los especialistas los profesionales en el área de derecho y por parte de los profesionales en el área de proyectos ágiles también, pues estamos aprendiendo un poco sobre la parte de derecho, porque no sabemos, o sea, todavía esa de aprendizaje se está trabajando a nivel mundial. Ahora, las políticas de las organizaciones para poderse adaptar a este tipo de relación contractual también está en proceso, o sea, también hay un aprendizaje que se está dando en este momento en las empresas, entonces no todo es blanco ni todo es negro, nos estamos acercando a los grises, pero nos da temor ser gris o cómo definimos esto, cómo definimos lo otro, cómo le cobramos a nuestros clientes. Entonces, eso es otro de los retos, que es a lo interno del sector privado o en el sector público, pues más que todas las leyes, pero en el sector privado las políticas todavía está en proceso. Aparte de eso, tenemos otro reto mayor y es que todavía
hay discusión entre los profesionales de proyectos que les gusta la agilidad y los profesionales de proyectos que no les gusta la agilidad. Entonces, lamentablemente, todavía no llegamos a un consenso a nivel mundial, si así de formas de trabajo, a pesar de que ya los libros publican de que trabajamos en ambientes híbridos y que en ciertas circunstancias nos vamos por ser más ágiles y en otras circunstancias nos vamos por ser más predictivos, todavía existe discusión a lo interno del gremio de qué es mejor. Entonces, lamentablemente, eso es un tema que también está en proceso y va a tomar mucha más evolución para que podamos, después de dejar de discutir entre nosotros los profesionales, aportar a temas de cómo nos integramos a otros campos profesionales, como por ejemplo el derecho. Los project managers y los líderes ágiles y los abogados no hablamos todavía el mismo idioma, nos quedamos en tecnicismos, en jergas profesionales y además cada uno en su propio término técnico, pero no solamente en sus propios términos técnicos, sino también a nivel de idiomas. No es lo mismo las cosas en español, en inglés, en portugués o en francés, o en cuanto a idiomas ustedes poner en todos los idiomas del mundo. Entonces, eso también genera un desacuerdo en términos de contratos, porque a veces una palabra que está en un contrato en un idioma significa una cosa, y traduzco esto, pero resulta que la traducción literal en otro idioma significa otra cosa completamente. Entonces eso también nos imposibilita un poco a los educadores en cuanto a cómo explicar este tema, porque todavía no hay un consenso. Y bueno, las áreas de compras y adquisiciones siguen estando en medio de estos conflictos profesionales entre los profesionales en derecho y los profesionales en proyectos, tratando de generar un consenso para poder lograr que las compras se realicen y se dé el proceso de proveeduría de manera fluida en las diferentes organizaciones. ¿Y qué es lo peor aún? Que en ocasiones en las organizaciones ni siquiera valoran a la persona de proveeduría, a la persona de contratación administrativa, a la persona que está en esa área encargada de gestionar que estos contratos sucedan. Y si estos contratos no suceden, el proyecto nunca avanza, porque, o sea, nunca se formaliza la relación contractual y estas personas se vuelven críticas, así que los invito también a que le den su lugar en las diferentes organizaciones. Pero bueno, básicamente, si no nos reta, tampoco nos cambia. Entonces está bien que estas situaciones estén pasando ahorita a nivel mundial y que sea motivo de conversaciones, congresos, interrogación, webinars y de libros. La metodología que manejamos en el banco es la PM4R, en este caso PM4R Agile para lo que son proyectos ágiles, y esta metodología plantea hacer un plan a 3 meses, pero un plan ágil. ¿Qué es esto? Esto es un release plan, es un plan de entregas en donde se ve a nivel macro qué es lo que se va a entregar en cada uno de los sprints. No se hace más de 3 meses porque ya sería entrar en un plan rígido, predictivo, sino que lo que queremos es que sea flexible, donde se tenga una visibilidad de lo que es a nivel macro o cuáles son los objetivos, pero el detalle se maneja solamente a nivel de cada uno de los sprints y se va rellenando en cada uno de los sprints. Entonces, este plan macro, que se le llama plan ágil, que es una especie o una derivación de un release plan, sirve para poder utilizarse de marco de los contratos. Entonces, bueno, si quieren aprender más o entender más sobre la guía, los invito a bajarla. La guía es práctica, es interactiva y es gratuita. Y la pueden bajar de pm4r.org. Es completamente gratis. Un poco hablándoles también de esta metodología, que es la que se utiliza y se promueve en el banco. Es una metodología que se utiliza cuando ya se realizó el proceso de planificación para aprobación de un proyecto internacional. Entonces se hace un análisis de los elementos existentes del proyecto, por ahí empieza, o sea, empieza a partir de que ya existe algo que ha sido aprobado, que posiblemente pasó por un directorio, que posiblemente pasó por un proceso en gobierno, por un proceso de algún préstamo internacional. Entonces, eso que ya existe lo analizamos. Se selecciona qué es lo prioritario y se desarrolla este plan de entregas macro que les digo,
donde lo que ponemos básicamente son los objetivos que se van a lograr en estos 3 meses. Se da la autoasignación de responsabilidades, se conforman equipos ágiles pequeños, células, que van de 5 a 7 personas. Estos equipos ágiles son los que realizan la planificación de cada uno de los sprints y se autoasignan el trabajo. Y luego, pues ya en implementación, que es que en sprint a sprint esto se va afinando y se va generando los resultados cada uno de los finales de los sprints y se recibe realimentación o retroalimentación o feedback constantemente en las diferentes ceremonias que hay en cada uno de estos momentos ágiles. Entonces los invito a participar más y a entrar al link de PM4R y bajar la guía si ustedes quisieran pues aplicarla en alguno de sus proyectos. Por último, antes de pasar a las preguntas y respuestas, les dejo un par de mensajes. Uno es, yo no pretendo cambiar el mundo, pero el pedacito que me tocó vivir en cada uno de nuestros lugares, yo quiero hacer la diferencia. Y yo espero y los invito a que ustedes también hagan la diferencia en cada uno de los lugares en donde ustedes están. Y además a que trabajemos con amor, porque el amor es la fuerza más grande del universo. Sin más, pues muchas gracias. Vamos a pasar a lo que son preguntas y respuestas. Y si desean profundizar un poco más en esta información, pues pueden contactarme. Me encuentran con mi nombre en cualquier red social. Adelante, no sé si sería Iván el que va a ayudarme con el tema de las preguntas que están en el chat. Sí, hola Rocío, te saluda Paul Villacreces. Yo te voy a ayudar con el tema de las preguntas. Hola, Paul. Sí. Ok. Vamos a hacerlo que las mismas personas escriban en el chat. Sí puedes ver el chat, ¿no? Sí. Vamos a ver. Ok, aquí está el chat, ajá. Sí. Hasta que alguien pregunte, bueno, yo voy a hacer una especie de resumen de lo que estuve anotando un poco de tu charla. Ok. Empezaste con un tema de ágil y contratación pública, contratación administrativa, que se ve en la parte pública y también en la parte privada, viendo algo con políticas globales que se aplican también en la parte privada, como empresas como Intel y HP, que utilizan este esquema de contratación similar a la pública, ¿no? De ahí comenzaste a hablar algo de los proyectos, definir el proyecto, temas ya visto, el tema de ágiles, ya tipo Scrum, con el tema de procedimiento normal, que es cronogramas, EDT, alcances, a la versión ágil, que es versión de tipo ciclos de trabajo, ciclos de 2 semanas, y que van poco a poco haciendo pedacitos de trabajo diariamente hasta alcanzar todo el proyecto. Luego, hablaste ya la parte, los contratos en ágiles. Hay varios tipos de contratos, tiempo y materiales, donde prácticamente es un contrato por servicio. Hay otro contrato de que dice costo objetivo o un contrato que parece un precio fijo. Hay otro contrato que es entrega incremental, es en base a órdenes de compra y prácticamente dentro de un business plan que donde tú entregas, hay un plan de entregables macro para este tipo de contrato de entrega incremental. Luego hablaste del contrato de terminación temprana. Prácticamente hablaste de que, bueno, esto es en base al el tipo de contrato que es el cuerpo normativo y pagar por una especie de eficiencia, ¿no? Algo decías de un 20% del contrato por la eficiencia temprano, el contrato, ¿no? Hay otros O que se tipos de... cubran las necesidades principales, las prioridades. Correcto, o que cubran las necesidades principales. Hay otro tipo de contratos ágiles que son los contratos gratis, que más o menos ahí sí no es negocio para el proveedor, pero en donde tú decías, hacías una comparación de una bolsa de productos, en donde si es que eh, sacas algo y pones algo por otro producto o servicio. O sea, un contrato gratis, pero es dando y dando prácticamente. Cambios gratis, sí.
cambios gratis. Y por último, está el trabajo garantizado, el tipo de contrato ágil, tipo de trabajo garantizado, que es prácticamente es un tipo de sprints, decías, que donde prácticamente excluye un mayor riesgo para el proveedor. Sí, porque el 80% se garantiza que va a cumplir con los criterios de definición determinados de lo que se solicitó. O sea, lo Correcto. que es la calidad. Ujú. Bueno, ya, y ahí para finalizar, hablaste de un tema de los retos, ¿no? Los retos que prácticamente los gente de derecho con los profesionales de PM todavía están en el proceso de por cuál me voy, si me voy por un proceso ágil o un proceso normal, o de repente ya se están hablando de ambientes híbridos. eh, y finalizar, nos diste una recomendación de una metodología PM4R, ágiles, ¿viste? Y hay una página web de la metodología que es pm4r.org, donde ahí se puede ver más detalles de este tipo de procedimiento. Y bueno, nos hablaste un poquito de este tema, que lo utilizas en un banco. Tú trabajas en un banco o algo así, ¿no? En el BIT, en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C., Ah, ok. lo que trabajamos es proyectos que mejoran vidas para Latinoamérica. Ya, acá ya hay una pregunta, Rocío. No sé si la puedes leer. Si la puedes leer. Muy bien, esta pregunta es de José Portocarrera. Dice, querida, buenas noches. Buenas noches, José. Gracias por la colaboración. ¿Me podrías explicar brevemente cómo PM4R resuelve o agiliza ciertos sectores la firma de un contrato o el sector público sin caer en sanciones? Bueno, no es que resuelve no caer en sanciones, sino que lo que resuelve es que cuando se tiene un plan ágil a 3 meses, pues ya tienes algo para utilizar en el cuerpo normativo de cómo cobrar. Entonces ahí puedes utilizar el tipo de contrato que se esté haciendo en la organización, basado en que va a existir ese plan a 3 meses. Entonces te da un marco de referencia para poder decir, ok, voy a normar con base en esto. Pues, entonces ese es material que vos le das de entrada a las personas que elaboran contratos o a las personas que trabajan en derecho para que ellos puedan basar el cuerpo normativo en esta planificación. Sí, adelante, no sé si tienen más preguntas. Bueno, en caso de que no haya más preguntas, pues quedo a la orden, por supuesto. Ah, bueno, veo que Fabricio tiene una duda más. Ya estamos a 7 minutos prácticamente de terminar. Ujú. También los invito a ver las redes sociales de PM4R, por supuesto, en donde también pueden encontrar información de dónde se están haciendo todos los cursos y todas las actividades propias de lo que es PM4R, que es la metodología del banco. Uh-huh. Ok, Rocío, hay otra pregunta más. Pablo, me Dice parece que Fabricio, Pablo, hay una pregunta de Pablo Aguilera, dice. vamos a ver, vamos aquí para abajo. Pablo Aguilera, hola, buenas noches, Pablo. Dice, mi pregunta es, ¿cuáles serían las mejores estrategias para un PM para promover el uso de diferentes tipos de contratos ágiles en una EP que ha venido trabajando por muchos años con enfoques predictivos? Pues lo que a mí me ha servido es acercarme a la gente de contrataciones y preguntar y tratar de empaparme yo de cómo es que ellos hacen esos contratos, cómo está el cuerpo normativo y ver dentro de todo lo que tienen cuál es el más flexible. Y dentro de ese que sea más flexible, que ya sea existente, tratamos de encajar los proyectos ágiles. Normalmente ya existen, porque es muy extraño que una empresa no tenga un contrato por servicios o un contrato por órdenes de compra. Y si tienes un contrato con un marco maestro y órdenes de compra, pues eso lo puedes utilizar para hacer un contrato por entregables. Entonces sería como buscar qué tipo de contrato tienen ya existente o el que tenga menor tipo de modificación y entonces dentro de ese encajas un tipo de contrato ágil. Fabricio dice, desde Ecuador, dice,
Buenas noches, Rocío. Buenas noches, Fabricio. Al inicio manifestaste que en el mundo existe una gran demanda de project managers. Sí, el tema es que todavía el mundo no lo sabe, pero sí lo necesitamos. Algunos ya se están dando cuenta de que sí lo necesitan. Sin embargo, en Ecuador aún no se lo ve. Oye, José González, ahí hay que trabajar un poco más la percepción en Ecuador con el capítulo. No se lo ve como una necesidad, al menos en construcción, a excepción de proyectos muy grandes de sectores estratégicos. Pese a la contratación pública nacional, tampoco lo exigen. Bueno, eso es un trabajo que tenemos que hacer nosotros también dentro de la comunidad de Project Managers. Tenemos que empezar a generar esos cambios, empezar a dar a conocer nuestras prácticas, a conocer el valor que damos. ¿Qué recomendación nos daría para poder enrolar a nuestros clientes y que encuentren un valor del PM en los proyectos? Muchas gracias, tu excelencia con eso. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes por participar. Bueno, es que es lo que les dije al inicio. Ellos ni siquiera saben que no saben. El problema que tenemos en el mundo es que la administración habla de estrategia y habla de planificación y habla de evaluación de resultados y del TIR y del BAN y de todo eso, pero el tema de proyectos es muy reciente. O sea, ¿qué les digo? Este año el PMI cumple 50 años, o sea, no tenemos mucho más allá de unos 50, 55 años de estar hablando de este tema. Entonces apenas estamos empezando. Entonces de nosotros depende dar a conocer, porque es que hay que tener buenas prácticas. Y aquí meto en la misma bolsa agilidad y no agilidad. Scrum, Agile, el Design Thinking, Management 3.0, Safe, Scale, o sea, todas. Nosotros que somos profesionales en hacer que las cosas sucedan, somos los que tenemos que darnos a conocer. Somos los que tenemos que provocar estos cambios en los países. Y en esto ayudan mucho las actividades que hacen las comunidades, como este tipo de actividad, por ejemplo. Pero nosotros mismos con nuestro ejemplo empezar a influenciar y a generar ese cambio, porque los principales interesados también somos nosotros en provocar un cambio y demostrar que utilizando mejores prácticas podemos lograr mejores resultados, generar eficiencias también en el gasto de dinero, generar innovación, generar procesos que son disruptivos. Y es que en realidad mucho se habla de innovación, de transformación digital y todo eso se hace por medio de proyectos y muchas veces por proyectos ágiles. Ajá. Vamos a ver si tenemos algún comentario más y nos cerramos. A ver, dice José Portocarrera, eso por ejemplo no me permitiría aplicar PM4R en la contratación de una hidroeléctrica con el Estado. Allí también tiene una solución para metodología PM4R. También tenemos PM4R tradicional, claro que sí. Entonces sí puedes utilizarlo en una hidroeléctrica. Que está, o sea, PM4R y el banco son aliados estratégicos del PMI. Tenemos un acuerdo de colaboración a nivel global. Entonces, no somos competencia. O sea, el PM4R es un portal de entrada gratuito, accesible en español y también en inglés, y tenemos también en portugués, y también hay el curso en francés para promover lo que es la administración de proyectos, pero dentro de la misma, de todas las capacitaciones que se dan, se les invita también a las personas que entran a los cursos de PM4R a participar de la comunidad del PMI, a participar de los capítulos y a continuar trabajando en proyectos a través del PMI. Y tenemos pues predictivo y ágil, por supuesto. Y también tenemos la parte de soft skills o core skills o liderazgo, esto también lo tenemos, que es súper importante. Julio Pintán, buenas noches. Si recibes un contrato suscrito con un cronograma tradicional, ¿cuál sería el proceso para cambiar al esquema ágil? Bueno, ahí es, ya con esta pregunta cerramos, ya las demás pues se quedan por correo electrónico o por redes sociales que me las consulten. Aquí es, por eso les digo que PM4R haya el primero parte de análisis de los elementos existentes del proyecto. O sea, cuando ya existe un proyecto que está planificado de manera tradicional, se selecciona, se sustrae una parte que es la prioritaria y esa es la que vamos a desarrollar ágil. Cuando terminamos esa parte, ok, se entrega y seleccionamos una nueva parte de ese plan, que puede ser que ya cambió, muy probablemente ya cambió, y volvemos a entregar nuevamente. Y así, vamos parte por parte hasta que logramos la mayor cantidad de valor
en la implementación del plan ágil. Entonces, una forma de trabajar agilidad sin necesidad de romper un esquema, una estructura tradicional que ya exista. Bueno, con eso creo que terminamos. Para mí ha sido un placer acompañarlos. Muchas gracias por invitarme. Al final tuvimos una participación, creo que fue máxima de 30 personas, lo cual ha sido un éxito. Y pues, muy buenas noches. Ya, muchas gracias, Rocío. Buenas noches. Voy a poner aquí para todos en este chat el link para una encuesta, y al final de esta encuesta ustedes pueden también tener un código para tu registro de PDU, ¿no? Perfecto, Ya, perfecto. y bueno, agradecemos a todas las personas que se conectaron a este webinario. Te agradecemos también, Rocío, mucho por la información de este webinario. Ha sido muy bueno. En nombre de PMI Ecuador, te agradecemos tu tiempo y esperemos tenerte en otra oportunidad. Perfecto, muchas gracias. Nos vemos. Bye, Buenas bye. noches.